no la voy a, digamos, no se la voy a resolver, pero sí le voy a dar así como más o menos por dónde ir. Lo primero, si usted evalúa, cuando x tiende a infinito, esto va a ser igual a, cuando x tiende a infinito, esto va a tender a 0, lo de arriba. Y en c cuadrado es igual, cuando x tiende a infinito, infinito sobre un número, eso va a ser 0. Y cuando sen de 0, sigue siendo 0. Entonces nos da una forma determinada de 0 sobre 0. Entonces, en este caso lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Aplicando L'Hopital, lo que tendrías que hacer es agarrar la parte de arriba, hacerla con el verde. Es decir, 1 entre x a la 2 y derivarlo. Y en el denominador hacer lo mismo. Sen cuadrado de 2x y derivarlo. Esa puede ser una forma. Un poco borroso. Puede ser creo que es el internet. Esa puede ser una forma. Otra manera sería tratar de reestructurar un poco este límite. Si nosotros colocamos debajo del sen un 1 imaginario, yo puedo hacer la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. Pero creo que no, eso no me serviría. Sí, de hecho antes intenté hacerlo así y no sabía Sí, no, darle, sí, no le no, hallé no. cabeza. Esa parte, esa no olvido, yo creo que no funcionaría. Porque cuando lo evaluemos, no va a dar. La única forma de hacerlo así, que derives esta fracción y derivar el denominador aplicando el L'Hopital. Entonces, note que para la primera derivada vamos a tener que utilizar la regla del cociente. Y para abajo hay que utilizar la regla de la cadena para el Una denominador. pregunta, Sí, ¿no se puede hacer con cambio de variable? con cambio de variable, ¿cuál? Digamos, como qué tipo de cambio de variable. O sea que 1 sobre x sea u, digamos. Ajá. Entonces, digamos que u o sea, como el límite de u cuando u hacia Pero 0. aquí sería u sobre x cuadrado. No, o sea que 1 sobre x sea u, entonces sería u al cuadrado, ¿no? Ajá, estaría u al cuadrado. Digamos, si 1 sobre x es igual a u, cuando x tiende a infinito, u tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a infinito, u tiende a 0. Entonces, de ahí se podría, voy a hacerlo aquí, de ahí se podría decir que el límite cuando u tiende a 0 sería u cuadrado sobre sen cuadrado de 2u. Así. Ajá, bueno, así lo hice yo. De igual forma, sí, ahí igual funciona igual porque igual cuando lo derives va a ser el numerador por un lado y denominador por el otro. Digamos, en teoría si lo haces así con este cambio de variable te va a dar lo mismo
que si lo trabajas de esa manera. Solo que obviamente aquí te vas a ahorrar muchas cosillas que puede producir esto. Aquí estamos trabajando con fracciones y todo eso. Aquí simplemente es utilizar un U. Ya al final, cuando ya tengas todo resuelto, ya lo que haces es que te devolves sobre la sustitución que hiciste. Sí, Ah, ok, ok. Gracias. sigamos ya. Cuando vos derivas esto, esta parte de aquí, vamos, si derivamos arriba, lo que te va a quedar es un 2u. Y abajo lo que te quedaría es como un 2 cos de, bueno, aquí sería 4. 4 cos de 2u por sen de 2u. Creo, me parece que te quedaría algo así. Aquí sería un 4. Entonces ya cuando tengas esto, ya lo que tendrías que hacer es como devolverte lo que era u. Si u era 1 entre x, entonces ahí te va a quedar eso. Me parece que quedaría algo así. Ok, gracias. Mariana, ¿estamos bien? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, yo estaba pensando que tal vez como para lo del examen, si podríamos repasar lo de los valores extremos y números críticos, tal vez, no sé. Valores. Y Yo de les hecho, había enviado. ¿Cómo? que vieras que nos quitaron dos temas, los de problemas con razones de cambio y de optimización creo que se llama así, nos los quitaron. No les va a entrar eso. No, nos enviaron un correo que se habían eliminado esos dos temas. Y seguramente fue que allá en la fase no lo lograron ver. O en algún Sí, lado. sí, lo más seguro. Bueno, yo a ustedes les había enviado unos parciales. Vean, voy a compartirles esto. Una pregunta, si yo les proyecto eso, bueno, lo que están viendo ahorita, lo de compartir pantalla, el PDF, este, logran también ver la hoja donde yo escribo. Ah, no, preferiste en este momento, solo estamos viendo como lo que usted comparte, la Ajá, pantalla. solamente lo que están proyectando, sí. Sí. Bueno, en ese caso, bueno, yo voy a ir escribiendo mientras voy diciendo eso y ahorita les enseño. Ahí nos están dando ya una función. Nos están dando un f de x que es igual a x a la 2 más 9 sobre 9 menos x a la 2. Nos están dando ya la primera derivada, es decir, ustedes no tendrían que sacarla. Bueno, en este caso, no sé, en el examen, creo que en los demás, en todos se los dan. 9 menos x a la 2 elevado a la 2. Y le dan la segunda derivada. Recordemos que con la primera derivada ustedes lo que pueden ver es cuándo crece y cuándo decrece. Es decir, ustedes pueden sacar la pendiente con la primera derivada. Eso es lo que ustedes hacen cuando
sacan lo de la recta normal y la recta tangente. Ustedes sacan la pendiente de la derivada. Entonces, con la primera derivada, nosotros lo que hacemos, con esta primera derivada que les dan ustedes aquí, lo que ustedes pueden sacar es lo que es la pendiente. Con la segunda derivada, lo que ustedes sacan es, como por decirlo así, la concavidad que va a tener esa función o esa gráfica. Les dan las asíntotas, dice que tiene 2 asíntotas verticales y asíntota horizontal tiene una, -1. Entonces, dice que no tiene asíntotas oblicuas. Luego, le están preguntando, le hacen 5 preguntillas. Las primeras, dice, la intersección con los ejes. Entonces, recordemos que lo primero que ustedes tienen que hacer para la intersección con los ejes, es decir, la parte A. Ahora sí voy a dejar de compartir para que vayamos viendo. La parte A dice intersección con los ejes. Entonces, la intersección con los ejes se saca utilizando la función original, la que nos dan f de x es igual a x a la 2 más 9 sobre 9 menos x a la 2. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí es ver la intersección. Entonces, cuando y es igual a 0, es decir, f de x es igual a f de x, cuando y es igual a 0, vamos a tener que 0 es igual a x a la 2 más 9 sobre 9 menos x a la 2. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es despejar x. Entonces, de aquí, el denominador lo vamos a pasar a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero cuando nosotros multiplicamos un número por 0, eso nos da 0. Entonces va a ser 0 es igual a x a la 2 más 9. Este más 9 lo pasamos a restar. Es decir, menos 9 es igual a x a la 2. Y eso nos va a quedar la raíz de menos 9. Es igual a x. Noten que esto nos está quedando una raíz con un valor negativo. Eso es una indeterminación. Digamos, no es que se indetermine, sino que esto es un número imaginario, es decir, no tiene cortes con el eje x. Eso es como cuando a ustedes les salía lo de si el discriminante era mayor a 0, si el discriminante era igual a 0 o si el discriminante era menor a 0. Cuando era menor a 0 no cortaba el eje x. Aquí uno puede decir que se puede sacar diferencia de cuadrados en esta. El problema es que si nosotros sacamos diferencia de cuadrados, no hacemos nada. Porque aquí lo que nos va a quedar es x a la 2 más 9 y abajo lo que nos quedaría sería 3 menos x y 3 más x. Pero eso no lo podemos cancelar. Eso no podríamos, no tendríamos con qué cancelarlo. Entonces eso lo que nos está diciendo es que no tiene cortes con el eje x. Ahora con el eje y lo que se hace es que toman x igual 0. Cuando x es 0, y es igual a 9 sobre 9. Es decir, y es igual a 1. Entonces, con el eje X no tiene cortes. Y con el eje Y corta en 1. Esas serían las intersecciones. Profe, ¿por qué hay 9 entre 9? Porque si nosotros tomamos X igual 0, este X al cuadrado va a ser 0. ¿Qué me quedaría? Solamente un 9. Y aquí que tengo 9 menos X a la 2, lo único que me quedaría es 9, porque el X a la 2 es 0. Entonces, por eso me queda solamente 9 sobre 9. Ah, ok. Que eso es
que eso es 1. Entonces, los cortes ya los tenemos, que serían las intersecciones, por decirlo así. Eso de que justifique es hacer esto, es sacar cada uno por aparte. Eso significa lo de justificar. Ujú. Sí. Entonces, ahora esta es la parte A. La parte B nos dice los intervalos donde f crece y donde f decrece. Esa es la parte B. Para esta parte tenemos que ver los valores de la función. Entonces, ¿en qué momento la función es positiva y en qué momento la función es negativa? Pero eso de crece y decrece se saca con las pendientes, es decir, con la primera derivada. Entonces, tomando la primera derivada, no sé si logran ver bien, prima de x es igual a 36x sobre 9 menos x a la 2 al cuadrado. Entonces, si ustedes toman esta función, esa función se puede sacar, se puede hacer una tablita, o se hace una tablita para saber eso. 36x, eso 36x, vamos a tomarlo por aparte. Noten que es una fracción. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar 36x va a ser igual a 0 cuando x es igual a 0. Entonces vamos a tener un primer punto. 36x va a ser 0 cuando x es igual a 0. Y la parte del denominador sería 9 menos x a la 2 a la 2. Esto es igual a 0. Para cancelar esto, metemos en raíz. Para cancelar eso, metemos en raíz. Para cancelar este cuadrado. Pero la raíz de 0 sigue siendo 0. Entonces aquí tendríamos 9 menos x a la 2. Esto es igual a 0. Y aquí, este menos x a la 2 está restando, lo voy a pasar a sumar. Entonces me va a quedar 9 es igual a x a la 2. Y vuelvo a meter en raíz. Raíz de 9. Aquí sería un más menos igual a x. Es decir, aquí me va a dar dos resultados. Un más menos 3. Entonces, para el primero, se me va a hacer 0 cuando x es 0. Y luego se me va a hacer 0 cuando x vale 3 o cuando x vale menos 3. Entonces aquí es donde hacemos el cuadrito. Aquí hacemos una tablita. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí va a ir menos infinito. Luego nos sigue 3, menos 3, 0 y 3. Y aquí va a ir el más infinito. Entonces, en la primera podríamos poner esta, 36x. Y luego ponemos esta otra, 9 menos x a la 2 elevado a la 2. Aquí lo que vamos a poner es esta primera derivada. Digamos, toda la función como tal. Entonces, 36x se nos hace 0 en esta parte de aquí. Y 9x se nos hace 0 en menos 3 y en 3. Ahora, pero recordemos que menos 3 y 3 son asíntotas verticales. Eso quiere decir, para hacerlo como asíntota,
es ponerle una doble raya. A esto es lo que le llaman, por decirlo así, como puntos. No son puntos críticos. Tiene otro nombre. Pero eso es para saber de que esa función no puede ser ni -3 ni 3, porque en -3 y 3 la función se indetermina, porque el denominador se nos hace 0. Entonces, es una función indeterminada. Entonces, 36x se nos hace 0 en 0. Antes del 0 nos va a dar valores negativos. Después del 0 nos va a dar valores positivos. 9 menos x a la 2. Bueno, aquí esto lo podríamos haber separado. Pero bueno, cuando es -3, vamos, para los valores de -3, antes de -3 podríamos decir que la función es, bueno, sí, mejor voy a separarlo. Una pregunta, como la X está negativa, ¿verdad que va todo negativo también? ¿Cuál x? Esta x está negativa. Ajá. Sí, eso mismo es lo que iba a separarlo. ¿Y verdad que después del infinito positivo no se pone signo? No, es solamente antes. Ah, ok, es que a veces el profe lo pone y a veces no, entonces estaba un toque confundida. Si no, el valor se pone como aquí. Obviamente aquí, digamos, más infinito va a seguir siendo positivo, pero no hace falta contarlo. Porque ya o es positivo o es negativo. De ahí el valor ya está como fijo. Este cuadrado que está aquí, noten que aquí lo cancelamos con una raíz. Como la raíz de 0 sigue siendo 0, entonces este cuadrado no nos importa, no nos afecta en nada. Creo que, bueno, aquí podemos poner 3 menos x y 3 más x. Ahora sí, y aquí abajo vamos a poner otra función que sería toda esta de aquí. Sí, es que esta de aquí, noten que lo hago así separado porque este cuadrado nos hace que esta función, esta parte del denominador, siempre sea positiva. Digamos, siempre va a ser positiva. Porque tenemos ese cuadrado. Por eso es que yo digo que no importa mucho el resultado con este cuadrado porque el cuadrado siempre nos va a dar un resultado positivo. Por eso solamente nos importan estos dos. Que eso sí es cuando esto se nos hace 0 o o cuando es positivo o cuando es negativo. Pero en general esta parte de aquí siempre nos va a dar positivo. Entonces, ahora sí, este es positivo, este nos da 3 y este nos da -3. Entonces, se nos va a hacer negativo cuando x tiene valores antes de 3, siempre nos va a dar, por ejemplo, veamos qué valor es menos de 3. Bueno, si yo le pongo valores menos de 3, siempre nos va a dar positivo.
porque tenemos un menos. Entonces, aquí siempre va a ser positivo. Y si yo le pongo valores mayores que 3, nos va a dar negativo. De igual forma, en esta, si yo le pongo valores menores a menos 3, nos va a dar negativo. Y si yo le pongo valores mayores a 3, nos va a dar, a menos 3, perdón, positivo. Y aquí es donde sacamos ¿qué sucede? Ya aquí sería la derivada f' de x. Entonces, aquí nos va a dar para la primera nos va a dar positivo, porque sería menos por menos da más, y más da más. Aquí tenemos más por más por menos, menos. Aquí nos va a dar positivo, y aquí nos va a dar negativo. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, la función crece de menos 0 a menos 3. En esta parte aquí, crece. De 3 a 0, decrece. De 0 a 3, crece. Y de 3 a más infinito, decrece. En estos puntos, en menos 3 y 3, vamos a tener asíntotas. Es decir, la función va a ser una función por partes. Porque vamos a tener, bueno, no sería una función por partes, sino que no sería una función continua en todo f de x. Porque vamos a tener la asíntota en menos 3 y en 3. ¿Sí estamos claros con esto? Sí, profe. Sí. Entonces, en esos momentos es que va a crecer o va a decrecer. Ahora, la otra pregunta era... bueno, los máximos y mínimos relativos. En este caso, los máximos y los mínimos relativos serían, por decirlo así, menos 3 y 3. El único problema es que estos no serían puntos, porque son asíntotas. Es decir, eso no sería un punto. El único punto que nos daría sería en 0. Pero cuando x es 0, aquí arriba, cuando x es 0 aquí, esto nos daría 0. Entonces el único punto que nos darían sería 0,0. Y en ese caso sería un punto mínimo, porque vea que aquí decrece y luego crece. Es decir, la función hace algo así como que viene aquí, y en este punto, que sería 0,0, sería un mínimo relativo. Los demás, que serían menos 3 y 3, no, porque en esos puntos lo que tendríamos son asíntotas. Entonces no sería un punto, sino que la función llega hasta ahí y luego aquí hace esto. Digamos, aquí sería menos 3 y aquí serían 3. Pues si llega aquí y luego baja. Estos puntos no existen. Menos 3 y 3 no existen. ¿Sí estamos claros con eso? Sí, profe, entonces ahí no existen porque al ser asíntotas no están tocando, digamos, la gráfica. Es por eso. Exactamente. Recordemos que las asíntotas son en una gráfica. Si yo tengo una asíntota en 1, es decir, en este punto, lo que me va a hacer es una línea imaginaria donde la función se va a acercar mucho a 1, pero nunca va a tocar al 1. Ya sea en ambos lados. Por decirlo así, como que esta es una función que viene aquí, y se acerca mucho a 1, pero nunca va a tocar a 1. Entonces, el 1 va a ser como un huequito
no va a existir el 1. Por eso es que menos 3 y 3 son asíntotas, porque en esos puntos no hay. No pasa nada. Ahora la otra pregunta es los intervalos donde f es cóncava. Profe, entonces ahí el 0,0 es el punto que nos pedían. Sí, en ese caso sería dar, digamos, si existen dar pares ordenados. El único punto que existe sería un mínimo relativo. Que en ese Ok. caso sería 0. Ahora, la parte de, bueno, esa era la C. La parte de nos están pidiendo los donde f es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para eso se utiliza la segunda derivada. Sobre 9 menos x a la 2 elevado a la 3. Profe, Sí, entonces la primera derivada se usa para sacar la pendiente y ver dónde crece y decrece. ajá, exactamente. Y esta Y la segunda, segunda, para saber la concavidad. ok. No, bueno, recordemos que una gráfica cuadrática que tienen estas formas, noten que desde menos infinito al vértice, esta parte crece y esta parte decrece. Pero lo que me dice primero es como por decirlo así, una línea recta. Cuándo crece y cuándo decrece. Eso nos dice la primera derivada. La segunda derivada nos dice si en ese crecimiento es cóncava o no. Digamos, saber en qué partes va a ser cóncava esa función. Va a tener como esas vueltitas o esas montañitas. Para la segunda derivada hacemos lo mismo. Buscamos los ceros en ambos, tanto el numerador como el denominador. Pero en el numerador, noten que tenemos x a la 2 más 3 igual a 0. Si yo logro buscar los ceros aquí, no voy a encontrar. Es decir, esta función nunca me va a llegar a 0, sino que siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque, bueno, veamos, si yo despejo, esto me va a quedar x a la 2 más 3 es igual a 0. Paso esto a dividir. Pero si yo divido algo entre 0, siempre me va a dar 0. Luego paso este 3 a restar. Y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Bueno, sí existe, es un número imaginario, pero no, en este caso no existiría. Y si ustedes notan, para cualquier valor de x, x siempre va a ser mayor a 0, es decir, siempre va a ser positiva. Bueno, todo esto siempre va a ser positivo. No va a ser igual a 0, sino que siempre va a ser, perdón, yo puse menor. Esto siempre va a ser positivo. Para cualquier valor que tenga x. Eso siempre va a ser positivo. Entonces, esta primera, el numerador, siempre va a ser positiva. Y la otra, ya la trabajamos antes. Se hace 0 en 3 más x y 3 menos x. Entonces, esta se hace 0 cuando x es igual a menos 3 y esta se hace 0 cuando x es igual a 3. Y hacemos lo mismo, hacemos la misma tabla que hicimos antes. En este caso solamente tenemos 4 líneas, porque aquí iría menos infinito, aquí menos 3, aquí 3 y aquí más infinito.
porque esta siempre me va a dar positiva. Ajá. Entonces aquí iría la parte del numerador más, aquí iría el 3 más x y 3 menos x. Entonces esta se me hace 0 aquí y esta se me hace 0 aquí. Pero recordemos que estas son asíntotas. Normalmente se representa con dobles rayitas. Entonces, esta se me hace 0 y menos 3. Para cualquier valor menor a menos 3, esto me da negativo. Y todo valor mayor a menos 3 va a ser positivo. Esta para todo valor menor a 3 va a ser positivo. Y para todo valor mayor a 3 va a ser negativo. Por lo tanto, la f segunda de x va a ser, la primera es negativa, la segunda es positiva y la primera va a ser, y la última va a ser negativa. ¿Eso qué me dice? Que de menos infinito a 3 va a ser cóncava hacia arriba. De 3, perdón. Como es negativa, de menos infinito a 3 va a ser cóncava hacia abajo. No va a tener esta forma. Ahí la hice muy grande. De menos 3 a 3 va a ser cóncava hacia arriba. Y de 3 a más infinito va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, viendo eso, aquí tenemos aquí, olviden lo que les dije antes. Formateen un poco ahí el chip. Esto que está dentro del paréntesis sí se nos puede hacer negativo en algún momento. Ya sea para algún valor mayor a 3 o para algún valor menor a 3. Pero al tener un cuadrado esta parte de aquí, siempre lo que esté dentro de ese cuadrado siempre va a ser positivo. Siempre. Entonces, estas dos, aunque sí me pueden dar negativo en 3 o menos 3, siempre va a ser positivo. Es decir, tanto esta como esta siempre va a ser positiva. Entonces, ahí es donde está el detalle. En esta parte de aquí, esta primera va a ser sí, negativa, ahí esta está bien, y esta otra cambia. Y ahora van a ver por qué. Y esa parte aquí, positiva. Entonces, lo que vamos a tener es que en esta va a decrecer. Aquí va a decrecer. Y aquí va a crecer. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque viendo esto, ya tendríamos que hacer más o menos la gráfica. Luego nos preguntan los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión serían los puntos donde cambia. Es decir, donde la gráfica empieza, si es cóncava hacia arriba, llega un punto en que va a empezar a ser cóncava hacia abajo. Perdón, si es cóncava hacia abajo, va a empezar un punto donde va a ser cóncava hacia arriba. En ese punto, donde la gráfica cambia de concavidad, se llaman puntos de inflexión. Pero en este caso, los únicos puntos donde hace ese cambio es en menos
pero esos puntos son asíntotas, entonces no existen. Entonces, esta pregunta dice, los puntos si existen, ¿en qué están justificados? Eso es que justifica eso. No hay puntos de inflexión porque tanto -3 como 3 son asíntotas. Entonces, en ese caso, no habría puntos de inflexión. Ahora, esa es la parte E. La parte F, me preguntan, perdón, es que hay mala señal. Ahora, la parte F, lo que nos está preguntando es, elabora el cuadro resumen. Voy a poner aquí. Cuadro resumen. Entonces, es hacer un cuadro igual a este, pero con todos los datos. Y ahora resulta que sí. Entonces, aquí vamos a tener de menos infinito, -3, 0, 3 y más infinito. Aquí vamos a tener Profe, sí, uno sí, averigua esos números que hay que poner en uno averigua esos números que hay que poner en los cuadros resumen cuando uno saca cuando las X se hacen 0. ajá, exacto. Esos serían como estos puntitos, -3 y 3. Usted tiene que ver Ok, primero en qué punto se hace 0 y luego ya ahí sacas si de este punto para la izquierda es positivo o negativo y si de ese punto a la derecha es positivo o negativo. ok. De aquí, f de x, lo único que nos dice es como las intersecciones. Y creo que también lo que son las asíntotas. Entonces, de f de x, lo único que nos va a decir es que corta en y igual 1. Es decir, corta en 1 en y. En 0 no tiene cortes. Y vamos a tener asíntotas en -3 y asíntotas en 3. Ahora, de f' de x, lo que nos dice es que de menos infinito a 3 desciende. De 3 a más infinito, perdón, ahí también es desciende o decrece. Y de 0 a 3 crece y de 3 a más infinito crece. Aquí es decrece. Y la segunda derivada de x lo que nos dice es la concavidad. Entonces, de menos infinito a 3 va a tener una concavidad hacia abajo. De 3 a 0 va a ser cóncava hacia arriba. De 0 a 3 va a ser cóncava hacia arriba. Y de 3 a más infinito va a ser cóncava hacia abajo.
vamos a tener bueno, ahí están las asíntotas y todo eso. Entonces, y la última lo que nos dice es la gráfica. Voy a tener esto aquí. Sí, estamos bien con ese último cuadrito. Ahora, Creo que la sí, gráfica, profe. ¿sí? El f de x, ¿por qué no le pusimos nada? Porque yo creo que no. O sea, es que el f de x no influye mucho lo que es si crece o decrece. Lo que nos dice f de x es nada más como en qué puntos. Bueno, lo que son las asíntotas lo define f de x, sacando los límites. Y nos define también, sí, más que todo eso, las asíntotas. Entonces, por eso es que no se le coloca nada porque no nos influye mucho. Ah, bueno, pero Solamente es como saber como que de -3 sí es como que aquí es negativa, digamos, aquí la gráfica va a ser negativa, aquí la gráfica va a ser positiva y aquí la gráfica va a ser negativa. Eso es todo lo que nos puede decir f de x. ¿Esto cómo lo sé? Porque f de x está dada por esta función, x a la 2 más 9. Esta parte de aquí siempre nos va a dar positivo. Y esta parte de aquí nos va a dar negativo esta no nos sirve mucho, en esta. Aquí. Note que de -3, de menos infinito a -3 va a ser negativa, que es eso que tengo aquí. De -3 a 3 va a ser positiva. Y de 3 a más infinito va a ser negativa. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Primero vamos a definir dónde está 3 y -3. Entonces voy a colocar aquí 1, 2 y 3. Que vamos a hacer igual. 1, 2 y 3. Ahí más o menos. Ustedes traten de hacerlo bien. Entonces aquí sería 1, 2 y 3. Sería -1, -2 y -3. Recuerden que les dije que íbamos a tener asíntotas en -3 y 3. Entonces ahí va a haber una asíntota y aquí tendríamos otra. Ahora, lo que nos dice esa gráfica es lo siguiente. De aquí de este cuadro que tenemos, nos dice que de menos infinito a -3 la gráfica va a ser negativa. Pero nos dice también que es decreciente y es cóncavo hacia abajo. Entonces, de eso lo que nos dice es, no sé si con el lápiz se va a ver bien. Voy a ver si se ve con el lápiz. Lo que nos dice es que la gráfica va a ser así. De menos infinito a -3 va a ir cayendo. Va a ser decreciente y cóncavo hacia abajo. Y vea que va a ser asíntota a -3. Luego, lo que nos dice la segunda parte es que va a ser positiva y va a ser cóncavo hacia arriba decreciente y cóncavo hacia arriba creciente. Pero noten que el cambio se hace en 0. Es decir, este cambio se hace en 0, que ese era un mínimo relativo. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente.
la gráfica va a ser decreciente, pero cóncava hacia arriba. Entonces vamos a venir, la gráfica viene como aquí. Aquí va a cambiar en 1. Perdón, aquí no puse el 1. ¿Se recuerdan lo primero que sacamos? El corte con Y. El corte con Y era en 1. Entonces, en este punto, la gráfica va a venir aquí. Y va a subir. Igual, asíntota. Y después dice que de 3 a más infinito, la gráfica va a crecer, pero la gráfica va a crecer cóncava hacia arriba. Perdón, cóncava hacia abajo, pero es negativa, es decir, va a ir en esta parte de aquí. Y esa sería la gráfica de fx. Voy a poner aquí, fx. Entonces, noten que con saber la primera y la segunda derivada, encontramos todo eso. No hay puntos de inflexión porque los puntos de inflexión son asíntotas. Los máximos y mínimos, el único que teníamos es este punto. Bueno, que ahí lo único que nos dice es que es 0 en x. En ese caso sería 0,1 porque yo creo que yo lo puse 0, 0, pero es 0,1. Aquí yo lo puse como 0, 0, pero ahí sería 0 en x, pero 1 en y. Porque cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Entonces, aquí el mínimo relativo es en 0, 1. Y esa es la gráfica, eso es lo que tenemos. Noten que en este punto es cuando cambia de decreciente a creciente. En 0, 1, 0 en x y 1 en y. Le puse los ejes. Este es y y este es x. Aquí tenemos menos infinito y aquí tenemos más infinito. Aquí tenemos más infinito y aquí tenemos menos infinito. ¿Sí estamos de acuerdo o hay alguna duda? Esto yo creo que esto es como lo más bonito, lo que me gusta más de derivadas. Lo que es hacer el bosquejo de gráficas. Y está bonito, lo único es eso, que si uno se falla en algo, ya la gráfica está mal, entonces hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Sí, porque noten el error que yo tenía ahí al inicio. Que al tener este valor, bueno, creo que no sé, que al tener un cuadrado, siempre iba a ser positivo. Y yo aquí lo estaba colocando en negativo. Entonces ya eso me estaba generando que esto, en vez de ser decreciente, fuera creciente. Y además de que fuera creciente, tenía que ser cóncavo hacia abajo. Entonces me iba a quedar algo parecido a esto, pero de este lado. Y no me iba a funcionar porque tendría que hacer que fuera decreciente, pero que fuera, perdón, que fuera cóncavo hacia abajo, pero que fuera creciente. Y ya ahí ya no iba a funcionar la gráfica. Entonces, por eso es que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de, más que todo es con los datos. Porque si uno logra sacar esos cuadros bien, si uno logra sacar esos cuadros de forma correcta, ténganlo por seguro que la gráfica va a ser correcta. Y les va a quedar una figura matemáticamente correcta. Sí, ¿tendrían alguna otra consulta, duda? ¿Ya terminaron la tarea? A mí solo me falta esa que le pregunté antes, profe, entonces ahorita voy a ver si la hago y ya, para ya mandarla.
Ujú, Sí, correcto. pero vieras qué terrible, había gente ¿Cuándo que es que ya tiene había, el examen? ay, perdón, el 24 de este mes. Ajá, el otro sábado, la otra semana es. Ajá, sí, ya casi. Sí, ahí el viernes pasado se conectó ese compañero de ustedes, Graving, Ajá, y él me preguntó, él me dijo de la tarea, él me comentó, pero me dijo que el profesor se las había dejado para el martes. sí, fue porque es que Y, habían como problemas que no se, como que estaba difíciles de resolver. Entonces el profe dijo, mejor voy a cambiarlos. Y lo mandó y dijo que igual teníamos que entregarlo, o sea, lo mandó como en la noche y dijo que igual había que entregarlo mañana, por ejemplo. Entonces un compañero le puso que jamás nos iba a dar tiempo, pero ajá, entonces ya después él lo consideró y ya nos dio tiempo hasta mañana, hasta el viernes. sí, porque el Graving me dijo eso, de que él se los había dejado el viernes y que se los había pedido para el martes. Ujú, Y eso tampoco es correcto porque se supone que tienen que tener un mínimo 8 días. sí, Pero sí, él me enseñó un problema ahí que no tenía mucha lógica porque decía algo así como el límite cuando n tiende a infinito o a cero, no me acuerdo cuál de los dos era, pero la variable n nunca estaba. Entonces ajá, yo le dije a él que eso, que le preguntara al profe a ver qué, porque puede ser que haya sido un error de él. ujú. Sí, de O, hecho creo que por eso fue que las cambió. ajá, Sí, porque el seguro sí, vio sí. que tampoco estaban como muy lógicas, entonces por dicha sí las cambió, porque sí yo no tenía ni idea de cómo hacer esa con una n de qué variable iba a poner uno. Sí, no. Sí, yo le dije eso a él, de que esa variable no, al no estar, tenía que haber fijo un error del profesor. Sí, Entonces, él me dijo que sí, que le iba a preguntar al profe a ver qué. Y yo le ujú, dije que sí, que igual forma, de ahí tenía la consulta con Javier el sábado, creo. Pero ujú. sí. Me parece que yo les había enviado 2 exámenes. Y para ahí lo tienen como práctica. Esta gráfica que acabamos de hacer es del segundo ciclo del 2019. Yo les envié, creo que el del 2018, también el del primer ciclo del 2018. Ahí viene también a hacer una gráfica. Entonces, ahí vienen bastantes para practicar con respecto a hacer gráficas. Em, que es solo que lleva un poquillo más de trabajillo. Pero sí, estoy viendo que siempre les van a dar a ustedes la primera y la segunda derivada. Entonces, Ah, eso ustedes no tendrían que sacarlo. ok. Usted lo que tendría que hacer es nada más lo demás, lo de los puntos críticos, cuando crece, cuando decrece, Ah, lo máximo relativo y lo mínimo relativo. los puntos críticos eran ¿cuáles, profe? Ahorita sacamos algún punto crítico o no. Los puntos críticos, creo que ahorita no los sacamos. Voy a ver. No, ahorita no sacamos los puntos críticos, pero los puntos críticos son, me parece que los puntos críticos son cuando la gráfica cambia de positiva a negativa. Eso serían como los puntos críticos. Digamos, más que todo cuando la gráfica cambia de creciente a decreciente. Por ejemplo, en este ejemplo, un punto crítico sería el 0, creo. Sí, el 0 tendría que ser un punto crítico. O en 0.1, porque ahí es donde cambia de, 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 de- de creciente a creciente. Eso serían como los puntos críticos. Pero creo que los puntos críticos también se sacan con la primera. No, creo que se sacan con la función original. Pero uno lo puede sacar de las dos maneras. Sí, creo que sí. Aunque cuando lo hace así por la tablita, solo señala que ahí hay un punto crítico. Sí. Déjeme revisar un toquecito para ver.
Ujú. A ver qué dice con respecto a lo que son puntos críticos. Pues la segunda derivada lo que sirve es como para sacar lo que es la concavidad. Ajá. Es los puntos críticos. Los puntos críticos, sí, es eso. Es cuando cambian de... Es eso. Cuando cambia de creciente a creciente. Es decir, cuando esto cambia de signo. Entonces Aquí no en lo la cambié, aquí es gráfica, menos. en la gráfica que acabamos de hacer, sí sería en ese punto, 0,1. Ajá, 0,1 sería un punto crítico, porque es en ese momento donde cambia de creciente a creciente. Y puntos de inflexión es cuando cambia la concavidad. Como en este caso, que es cóncava hacia abajo, y aquí cambia a cóncava hacia arriba. En este punto, en -3, es un punto de inflexión. Pero como es asíntota, entonces no es, no se puede contar en ese caso. Ah, ok, entonces por eso es que en esta gráfica no había puntos de inflexión, por ser asíntota. Exactamente. Ok. Sí. Sí, ese sería el punto de inflexión donde cambia de creciente a decreciente. Perdón, ese sería un punto crítico. Entonces, por ejemplo, en ese examen del 2018, no sé si fue el que se los envié, dice, pero se los voy a proyectar. Profe, yo creo que los que nos envió fue los dos del 2019. Ah, bueno, aquí lo tengo. Creo que es este. Sí, es el otro del 2019. Vienen calcular las derivadas, luego calcular ese límite, se utiliza L'Hopital, calcular lo que son las curvas. Note que aquí tenemos XY y Y a la 2. Aquí lo que tendrían que hacer es sacar con derivada implícita. Luego lo del problema me dijeron que ya no les entraba. Y ve, aquí viene lo que es realizar una gráfica. Entonces la función nos las dan, la primera y la segunda, derivada también. Entonces lo primero que le dicen es las intersecciones, que era agarrar esta primera parte e igualar primero y igual 0 y luego x igual 0 para sacar las intersecciones. Es decir, los cortes con los ejes. Eso para la primera parte. Luego las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Esto era sacando los límites, aplicando los límites. Creo que las verticales eran cuando el límite tiende, ambas se tienen que utilizar cuando el límite tiende a infinito. Pero unas eran, si daban un número, eran horizontales, y si daban infinito, creo que eran verticales. Me parece que era algo así. Luego, los intervalos donde crece y decrece es con la primera derivada. Entonces, voy a marcarlo aquí. Este es con este color, este es con este color. Luego, la segunda derivada, que es roja, va a ser para sacar el punto C y el punto D. Y el otro color, vamos a poner amarillo, es la segunda derivada.
La segunda derivada sirve para encontrar la parte E y la parte F. Los puntos de inflexión, la concavidad. Ahora, noten que aquí, en esto, el único punto, es decir, la única asíntota que existe es cuando x es igual a 3. Porque cuando x es igual a 3, esta parte, en la función original, esta parte se nos hace 0. Entonces, en esta parte hay una asíntota en x igual a 3. Es decir, que puntos de inflexión, si utilizan x igual a 3, no va a existir puntos de inflexión porque en ese punto hay una indeterminación. Entonces, ahí para que lo hagan. Las primeras dos se hacen con la función original, las segundas dos con la primera derivada y las últimas dos con la segunda derivada. Luego el cuadro de resumen de f de x, f' de x y f segunda de x, y luego hacer la gráfica. Entonces ahí para que hagan eso ahí, para que practiquen. Profe, disculpe, ¿no era que lo de que donde crece y decrece era con la primera o es con la segunda? Sí, aquí está, crece y decrece con la primera derivada. Ah, ok, es que ya me confundí porque creí que la celeste era la de la No, primera. Se me hizo de nuevo. no, la celeste es la de la función original. La roja es la primera derivada y lo que es amarillo es la segunda derivada. Ok, ahora sí. Y ya lo último ya es ahí con los datos que ya se obtuvieron anteriormente. Igual esto de mínimos y máximos, recuerden que se tienen que guiar con lo que es las intersecciones con los ejes. Noten algo, para que lo tengan siempre presente. Todo lo que sacamos, tanto los mínimos y los máximos y la concavidad y todo eso, es referente con el eje X. Todo lo que saquemos es referente al eje X, porque la función, estamos trabajando la función con respecto a X. Entonces, todos los valores que ustedes saquen es con respecto a X. Cuando ustedes hagan lo de máximos y mínimos, esto de dar pares ordenados, ustedes tienen que trabajar con la intersección en Y. Si hay intersección en Y, esos serían los pares ordenados. Como el caso este, que había la intersección cuando X era igual a 0, la intersección era Y igual a 1. Entonces, cuando a ustedes les salga, en este caso, si a ustedes les aparece, no sé si lo están viendo, creo que no. En este caso, cuando ustedes hagan esto, si les sale otro corte diferente de 0, por ejemplo, no sé, x igual 2. Si aquí fuera un 2, ustedes tendrían que evaluar en 2 en la función original a ver en qué punto corta a y, para así dar un par ordenado. Es decir, es como encontrarle la pareja a ese 2. Eso es lo que tendrían que hacer. Entonces usamos Y solo en el momento en que hay que dar pares ordenados. Sí, la intersección con y. Digamos, sí, cuando haya que utilizar pares ordenados, como por ejemplo en eso, en mínimos o máximos, que hay que utilizar, que dice, expréselo con pares ordenados. Entonces, en ese caso sí tendrían que utilizar algún corte con Y. Pueden trabajarlo, ahí si tienen dudas, ahí la otra semana todavía hay tiempo. Tenemos mañana y tenemos solo otra semana. Sí, Sí, todo bien, profe. ¿tendrían alguna otra duda? ¿O van a terminar la tarea? Sí, no, yo tengo que terminarla. Todo bien, Ruth, muchas gracias. ¿tendría alguna otra consulta? Está bien. Muchísimas gracias a ustedes, Mati. Bueno, gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.